Miren cómo se ve la playa, miren. Wow, 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 wow. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, quizá por quinta, sexta vez, permítame presentarle uno de los proyectos que ha revolucionado, por no decir el que ha revolucionado toda la zona de Barceló, que es la zona de playa. Así que quédese hasta el final si usted quiere conocer un apartamento totalmente amueblado a 4 minutos de la playa Jellyfish y con un club de playa. Es la única constructora aquí en Punta Cana que hasta el momento tiene un club de playa. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, antes de ir al proyecto, permítame decirle algunas cosas que usted necesita saber antes de comenzar todo este recorrido, que va a ser un poquito largo, le adelanto de antemano. Miren, señores, en primer lugar, ¿qué hace que un proyecto sea bueno para un tema de inversión o para usted poder invertir, tomar la decisión de invertir allí? Es que sea único. Actualmente en la zona de Barceló o en todo Punta Cana no existe un anfiteatro para hacer eventos. Y les voy a decir la primera razón por la cual usted debería de invertir. En este proyecto viene un anfiteatro. Es un conjunto de dos proyectos que se van a unir amenidades y que sobre todo va a tener áreas verdes, va a tener un anfiteatro que cuando llegue los eventos, cuando vengan eventos a este país o a Punta Cana específicamente, usted sabe dónde lo vamos a hacer. Lo van a hacer en este anfiteatro. Son de los pocos proyectos, de las pocas constructoras que vienen con apartamentos amueblados. A la gente le gusta el proyecto llave en mano, donde usted compra el inmueble, lo reciba y automáticamente usted pueda rentabilizarlo o usted pueda utilizarlo. Este proyecto viene totalmente amueblado. Tercera razón por la que este proyecto se vuelve único. Es ahora mismo uno de los pocos proyectos que está cerca de la playa y sobre todo con un club de playa que usted podrá ofrecérselo a aquellas personas que se queden en su apartamento. Así que no abundando más, vamos hacia el solar, veamos para aquellos clientes que ya aprovecharon esta oportunidad e invirtieron, para que vea cómo está el update al día de hoy, y usted que no lo conoce, que todavía ha estado pensando cómo lo voy a hacer, tome la decisión hoy. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que nos fuimos, vamos arriba. Señores, aquí tenemos todo un sinnúmero de variables que juegan a nuestro favor para que usted pueda hacer una inversión aquí. Número uno, tenemos las mejores playas, una de las mejores playas de todo el Caribe, por no decir del mundo. Aquí hay playas con bandera azul, que son una tipificación que se le da a las playas cuando cumplen con ciertas normas, que le voy a dejar aquí debajo en la caja de comentarios cuáles son las normas que debe cumplir esas playas y cuáles son aquellas playas en República Dominicana que tienen bandera azul. Además de eso tenemos, óigame, si usted va a Latinoamérica, no hay un país en Latinoamérica, hasta que yo sepa, si yo estoy incorrecto, por favor, déjenmelo aquí en la caja de comentarios, que tenga el tema de la ley de Confutur. Es una exención que se le da a todo inversionista, sea dominicano o sea extranjero, para que pueda tener 15 años sin pagar impuestos. Señores, cuando usted traduce esto, 15 años sin pagar impuestos, estamos hablando que usted tiene 15 años sin usted ahorrándose de ese dinero, que puede ser 1,000, puede ser 500, puede ser $700. Entonces, esto es un número que usted se ahorra y al final de cuentas se le suma su rentabilidad o se le suma su paz, porque puede que el que está viendo esto esté queriendo invertir para vivirlo. Entonces, el proyecto para donde vamos, estamos hablando de un proyecto que todos los apartamentos van a converger hacia un mismo punto, y es que todos van a tener vista a la piscina. Además de esto, vamos a tener restaurante, vamos a tener canchas deportivas, vamos a tener gimnasio, los apartamentos vienen amueblados, en la parte frontal vienen con área comercial, pero sobre todo también vamos a estar cerca de la playa. También vamos a estar cerca del downtown, que estamos a tan solo, son las 11:06, y vamos a arrancar ahora mismo. Estamos pasando ahora mismo por el mismo downtown,
11 y 6 y vamos a calcular cuánto usted lo esté tomando. Nosotros estábamos en Cocobongo cuando salimos, y entonces ahora usted verá, déjeme quitar esto de aquí, usted verá cuánto tiempo nos vamos a tomar. Entonces, dicho esto, señores, aparte de esto, son apartamentos, actualmente solamente quedan unas 37 unidades de todo el proyecto. Esto es para que usted tome acción. Ya se comenzó la construcción, estamos en movimiento de tierra, todas las permisologías están on point. Es un proyecto de alta envergadura, es un proyecto que está proyectado para finales 2026, mediados 2026. Voy a dejar exactamente la fecha aquí en la edición para que usted lo vea, para no equivocarme con ningún dato que le dé. Y además de esto, solamente nos quedan unidades de 2 habitaciones. Nos quedan unidades en el segundo y nos quedan unidades en el tercero. Hay unas unidades que son un poquito más costosas. Le voy a estar hablando en unos minutos sobre el precio. Y estas unidades están por encima de los 500. Pero las unidades normales están muy por debajo de los $400,000. Así que quédese ahí y le muestro un poquito de el paisaje. Esta rotonda para donde vamos era una rotonda que se conocía por la cadena hotelera Barceló. Pero ya... este proyecto le está quitando ese título y ahora se va a llamar la Rotonda de River Island y Atlántida. Así que por favor quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Aquí ya comienza todo el terreno de River Island y Atlántida. En unos breves minutos estaré subiendo el dron para que usted vea cómo va actualmente y luego podamos dar una explicación bien detallada sobre lo que está sucediendo y todas las amenidades que va a tener el mismo para que usted pueda invertir. Ya usted vio, entonces mire lo que vamos a hacer ahora para que hablemos primero de ubicación. La Barceló se divide en 2 grandes partes. Cuando usted llega al downtown, donde está Cocobongo, a mano derecha tenemos toda la zona de playa. A mano izquierda tenemos ya lo que es, hacia allá usted puede ir hacia Verón, Pueblo Bávaro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, nos tomamos 4 minutos al llegar y mire dónde está el proyecto. Y mire la distancia que hay de ahí a ahí. Entonces estamos hablando que usted está a tan solo 4 minutos del downtown de Punta Cana. Entonces, ¿qué va a tener River Island? Hablamos de que vamos a tener una zona deportiva, cancha de tenis, de básquetbol, va a haber área de juegos para niños, va a haber áreas verdes. Antes de empezar a ver los renders, le voy a dejar una toma del dron y al lado le voy a dejar el render donde se ven River Island, Atlántida y el anfiteatro, para que usted vea cómo va a quedar. Yo estoy emocionado. Yo estaba emocionado mientras iba viendo la toma de dron. Entonces, como usted puede ver, vamos a tener 16 piscinas, jardín tropical, como usted puede ver, lobby, espacio para barbecue y chilao, gym, club de tenis, circuito de running, circuito de bicicleta, clubhouse, zona comercial, que es la parte frontal, zona verde, zona de restaurante y museo. Va a haber un museo en la parte frontal donde va a estar la zona de restaurante, la zona comercial. Entonces, aquí le vamos dejando algunas de las fotos de River Island. Es un proyecto único actualmente. Si usted me diría, Javier, ¿hay un proyecto como este en todo Punta Cana? No, Noval se caracteriza por ser en sus arquitecturas muy única en sus fachadas. Entonces, aquí vemos un poquito sobre cómo va a ser River Island. Señores, definitivamente ahí usted puede recibir un retorno entre un 7 y un 9%. Es un proyecto que está muy bien concebido. No hay otro proyecto como River Island Atlántida. Ahora mismo no hay forma. Ningún agente inmobiliario me puede decir, mira, hay un proyecto como River Island. Quizá puede que haya un proyecto de la misma magnitud en cuanto a número de habitaciones o número de apartamentos, pero no en cuanto a la conceptualización que le quiso dar Noval. Entonces, dicho esto, señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora para la playa, para que usted vea la cercanía que tiene la playa con el proyecto, y allí también le voy a estar mostrando. Quizás no le pueda subir el dron porque definitivamente está lloviendo mucho, pero sí le voy a poder mostrarle cómo va la Casa Club, que recordando que Noval es el único constructor hasta el momento que tiene un club de playa. Hasta el momento que estoy, porque viene constructora con otros clubes de playa. Así que, dicho esto, señores, vamos arriba, quédese ahí
suscríbase, dele like y comparta. Ok, señores, estamos doblando aquí. Salimos a la I-37 de River Island. Estamos cruzando justamente aquí a mano derecha, estamos en López-San. Entonces yo quiero que usted vea todo el camino, todo este trayecto es el que usted va a tener que tomar para ir al club de playa. Por cierto, esto es una playa donde hay un restaurante que también se llama Jellyfish. En breve le estaré mostrando los precios y sobre todo también el plan de pago por si usted quiere invertir con Noval, una constructora seria, una constructora con trayectoria. Hasta el momento sus terminaciones son únicas y quédese ahí porque vamos a ver si vamos para que usted vea las terminaciones de Noval. Ay, para que usted vea un modelo y pueda motivarse de si va a invertir o no. La idea es que usted pueda verlo todo. Lo estoy llevando a la playa y luego lo voy a llevar a un showroom para que usted pueda ver las terminaciones y un modelo de cómo ellos construyen. Quédese ahí, vamos arriba. Aquí a mano izquierda, se puede ver todo, por favor. Aquí tenemos todo esto, es el club de playa, todo esto. Aquí vamos a tener restaurantes, vamos a tener un bar, vamos a tener piscina, vamos a tener un rooftop con piscina mirando hacia la playa Jellyfish. Significa que va a ser un espectáculo. Señores, definitivamente Noval no está improvisando, está haciendo algo con mucho criterio y sobre todo ha sido una constructora que hasta el día de hoy, después de 20 años, ellos siempre han apostado a la buena ubicación. Son constructoras que sus ubicaciones no se pueden cuestionar porque son ubicaciones únicas y son ubicaciones que en el tiempo se afianzan más. Ahora River Island Atlanta, usted dice, ay, sí es una buena ubicación. 10 años después usted va a decir, no, definitivamente esto era la ubicación. Entonces, miren cómo se ve. Aquí estamos viendo ya cómo se ve lo que es, wow, y aún lloviendo, mira cómo se ve, miren. Esto es el club de playa y mira cómo lloviendo, miren cómo lloviendo se ve la playa. Por favor, si puede ponerte aquí detrás. Miren cómo se ve la playa, miren. Wow, 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 wow. Déjenme hasta sentarme porque es que cada vez, señores, que he traído un cliente, los clientes van y se quedan como un rato, como maravillados de este país, señores. Este país, usted vive con poco dinero. Por ejemplo, lo que usted gasta en Estados Unidos, aquí usted vive con poco dinero. Si usted traduce el dólar a peso, exención de impuestos, seguridad. Ayer andaba con unos clientes cubanos que están haciendo inversión aquí en Punta Cana y me decían, Javier, ¿qué tal el tema de la seguridad? Y yo le digo, mire, usted puede andar a las 10 de la noche, aquí a usted no le va a pasar nada. Aquí no es que no, aquí Politura hace su trabajo, que es la policía de turismo en todo Punta Cana, señores. Definitivamente un clima casi perfecto para que usted pueda invertir todo lo que usted puede desear. Tiene sus sombras y tiene sus luces. Este no es el mejor país del mundo. El mejor país del mundo para mí, que lo conozco, pero claramente hay otros buenos lugares. Pero definitivamente creo que aquí viene Dios a vacacionar a República Dominicana. Así que, señores, quédese ahí, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos a ver ahora las terminaciones de Noval. Por favor, quédese ahí, déjeme aquí en la caja de comentarios si usted ha visto un proyecto, séame honesto, déjeme saber si usted ha visto un proyecto parecido a River Island Atlántida. Vamos arriba, señores. Ok, señores, ¿vieron la toma de dron? ¿Vieron qué bonito está eso? Señores, bello, 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 bello. Bueno, dicho esto, señores, les prometí que iba a hacer la toma de dron, ¿verdad? Ahí se la puse para que no se quede. Mírenme. Entonces, señores, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver las terminaciones de Noval y ahí entonces les explico todo. Vamos arriba. Señores, vamos arriba, vengan. Miren este swing, ¡Ay, Dios mío! Miren, este es el showroom de Noval. Ojo, los apartamentos no van a ser así. Esto es un espacio totalmente open concept. La idea es que usted vea, por ejemplo, venga, vamos a comenzar por aquí. Si Noval en uno de sus proyectos va a poner una área verde, ¿verdad? Estas son más o menos las yo no sé cómo decirles, las plantas. Vamos a decirles plantas, porque aquí el dominicano dice mata. Eso está incorrecto. Las plantas. Esto también, mire, si hay un banquito que le van a poner, todo lo que Noval hace es importado.
desde Europa, pisos italianos. Mire, por ejemplo, esto yo no lo he visto en ninguna tienda de República Dominicana, señores. Esto está bien chévere. Si alguien es decoradora aquí y lo ha visto en alguna tienda, por favor, dígame la tienda aquí debajo para yo ir a comprarlo. Pero me gusta mucho. Déjeme ver, yo nunca me he sentado. Usted sabe que a mí me gusta probar las cosas. ¡Wow! Pero cómodo. Aquí tenemos el comedor o un tipo, porque este showroom es de lo más parecido a lo que van a entregar en Oceana, aquellos que invirtieron en Oceana, pero es para que también usted vea el tema de la calidad. Mire esto. Noval se enfoca mucho en los elementos, en los detalles. Hay un nivel de detalle muy bueno. Ven aquí, mire los topes. Mire el tope, mire esto. Así no va la cocina. Cada apartamento va a tener una cocina muy distinta en distribución, pero es para que usted entienda. Mire, por ejemplo, algo que Noval se encarga mucho. Todo lo que es cocina, que es empotrada, aquí se le dice, en España se le dice vitrocerámica, este tipo de estufa, se llama Teca, la marca, Teca igual. Teca es una marca europea muy buena, muy buena. Venga, por ejemplo, por aquí, para que usted vea, mire, por ejemplo, los tipos de cómo van a ser el tema de las iluminaciones. Por ejemplo, aquí tenemos Hansgrohe Duravit en inodoros y Hansgrohe en grifería. Por ejemplo, esta grifería es Hansgrohe, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver si lo dice aquí en una de las... Pero ahí sí lo dice en una de las... Pero es Hansgrohe. Eso también es europeo. Entonces, miren las terminaciones, los acabados. Esto es muy importante. Usted va a un apartamento, por ejemplo, de Noval de hace 5 años, 6 años, y usted verá que las terminaciones es impecable. Entonces, venga por aquí, por favor, para que usted vea el tema, por ejemplo, del tema de la cama, de los muebles, los colores que utiliza. Noval suele utilizar muchos colores neutros con algunas tonalidades. Por ejemplo, aquí usted ve eso como un marroncito crema, un crema, gracias, un crema, ¿verdad? Pero aquí entonces te puso un marroncito como madera y aquí te dio un tono verde. Entonces vemos como una unicidad, una uniformidad en todo, ¿verdad? Pero luego entonces que eso mucho en decoración se ve y dan una tonalidad muy chévere. No me voy a acotar porque después lo que arreglan aquí me van a matar de Noval. Entonces mire esto. Esto lo vi, específicamente no sé si viene incrustado la televisión, pero eso pudiésemos quizás conversarlo con Noval, a ver si uno de los clientes quisiera esto, que se vería de verdad muy chévere, definitivamente. Así que, señores, algo importante, todos los apartamentos de Noval son apartamentos que vienen amueblados. Entonces, hablemos un poquito aquí. Algo importante, le decía que quedan 37 unidades. De las 37 unidades que quedan, todas son de 2 habitaciones. Los precios comienzan a partir de $340,000. Entonces, estamos hablando que usted reserva con $5,000. En 30 días completa el 20%, que son $68,000. Si le quita los $5,000, usted debe de completar solamente $63,000. Luego, durante construcción, 340 por un 30% son $102,000. Eso es lo que usted va a completar durante construcción. Entonces, una vez usted reciba el inmueble, cuando vaya a buscar el financiamiento, busca la mitad que resta. Estamos hablando que de 340, la mitad son 170. Entonces, señores, es un proyecto que tiene muy buen precio versus lo que trae. Tiene que sumarle, quítele el amueblado. El amueblado, quítele que sean 25, 40 mil dólares. Y es un apartamento que te está costando $300,000. Estamos hablando que está a 3 a 4 minutos de la playa. Estamos hablando que no vas a pagar impuestos por 15 años. Estamos hablando que tienes un apartamento único, en un proyecto único en todo Punta Cana. Esto lo vuelve, en cierto sentido, lo entra en una categoría de oportunidad. No necesariamente quizá por el precio, aunque vemos apartamentos muy similares, quizá con baja terminación, que no están cerca de la playa, que quizá no contempla la ley de Confotur. Es más, quizás usted va a comprar una villa de 2 habitaciones, hasta le conviene mejor comprar un apartamento de 2 habitaciones. Usted viene, lo vacaciona, dura 3, 4 meses, lo vive aquí en tiempo de invierno, y cuando se va, usted viene y lo pone a rentar, y usted sabe que va a haber una administración, hay una
Voy a confirmar y lo voy a dejar aquí porque hay una cadena hotelera que va a estar administrando estos apartamentos. Entonces, señores, usted tiene en cierto sentido una seguridad, aunque sea parcial, porque lo único seguro 100% es la muerte. Pero, por ejemplo, usted tiene una seguridad alta de que su apartamento va a poder rentarse. Es un apartamento que le damos unos 4.8 de 5, señores. Es un proyecto único. Así que si usted quiere mayor información, le dije que ya le voy a estar dejando la fecha de entrega. Nuevamente aquí se la voy a poner la exacta. Hay varias fechas de entrega dependiendo del edificio que usted elija. Pero llámeme si usted quiere mayor información. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Recuerde que todo esto que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por usted y para usted. Si no fuese un buen proyecto, no lo grabo. Si no fuese un buen proyecto, no lo recomiendo. Si no fuese un buen proyecto, no lo trabajo. Señores, estamos tratando de buscar las mejores opciones del mercado. Estaba con un desarrollador hace unos días, que hay unos inversionistas españoles que vinieron a conocer Punta Cana. Y él me decía aquí, yo no lo sabía, hasta le dije a mis clientes, él me lo está diciendo ahora mismo, perdónenme señores, que está un poquito fuerte la luz. Señores, y recuerdo que él nos dijo que se había sentado a estudiarnos. Y él dijo, señores, le decía a los clientes, he visto que MJ invierte en RD, no vende todos los proyectos, sino que se enfoca en las prioridades, en los proyectos buenos. Hay muchos proyectos en Punta Cana, pero no todos son buenos. Así que trate de, aunque quizá usted haga un esfuerzo más grande, trate de invertir en un buen proyecto que en 10 años, en 15 años, usted todavía pueda decir, hice una buena inversión y el tope que me pusieron en la cocina no se está deteriorando, quizá por una mala aplicación cuando lo fueron a instalar. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted y sobre todo siempre para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.